Algunos de los tipos de cáncer que afectan a las mujeres con más frecuencia son los cánceres en senos, colon y recto, pulmones, cuello uterino, endometrio, ovarios y piel. Informarse sobre estos tipos de cáncer, además de cómo prevenirlos o detectarlos, sobre todo en sus primeras etapas iniciales, puede ayudar a salvar la vida. Un tema muy importante para nosotros que abordamos en Los Investigadores Médicos. Hoy, en Los Investigadores Médicos, conoceremos los diferentes tipos de cáncer que afectan a las mujeres. En cáncer de mama en sí, puede afectar a mujeres y hombres, no está anexado propiamente al sexo femenino. También hablaremos de VPH. Aproximadamente 200 tipos del virus del papiloma humano o serotipos y se dividen en dos grandes grupos. Asimismo, Lintox y Oconex como coadyuvantes en el tratamiento de estos padecimientos. Los polifenoles definitivamente van a disminuir lo que es estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado. Damos inicio a nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Los Investigadores Médicos, un tema que es muy importante, así que por favor préstele mucha atención. Tendremos a lo largo de estos 60 minutos distintos profesionales que nos llevarán de la mano para ir conociendo más acerca del cáncer o los tipos de cáncer que afectan a la mujer y por supuesto qué hacer, cómo prevenirlos y cómo ser un entorno que las pueda ayudar a salir adelante. Para iniciar ya en este primer bloque me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Gabriela Miranda. Doctora, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias Dianita, como siempre encantada de estar compartiendo esta información en salud con todos ustedes. Bueno, y vamos a comenzar de lleno porque vamos a tener realmente unos 60 minutos cargados de mucho contenido, pero doctora, sabemos que hay muchos tipos de cáncer que afectan a las mujeres. Yo quisiera centrarme contigo cuando estamos hablando del virus del papiloma humano. ¿Qué es y cómo afecta a la mujer? El virus del papiloma humano es un virus que afecta principalmente a las mucosas y al epitelio de la piel. Básicamente podemos hablar del epitelio vaginal, pero también podemos hablar incluso del epitelio oral en algunos casos. Va a tener muchas formas de presentarse y en algunos casos, como lo vamos a ver más adelante, ni siquiera tiene síntomas. ¿Y cómo se transmite, doctora? Bueno, la transmisión es básicamente sexual, pero puede transmitirse a través de la piel o de mucosas infectadas, ¿verdad? Piel a piel o incluso mucosas. Y como te digo, no tiene o puede no tener ninguna evidencia, no puede tener ningún síntoma o algún signo esto, por lo tanto no se sabe el momento de la transmisión. Bueno, sabemos que algunos casos no tienen síntomas, pero en otros sí hay, y si hay, ¿cuáles son? Claro que sí, y es que esto depende de los serotipos del virus del papiloma. Hay más o menos o aproximadamente 200 tipos del virus del papiloma humano o serotipos y se dividen en dos grandes grupos, los que son severos o graves y los que podríamos decirle leves. Entre estos, pues básicamente vamos a tener los de una infección leve, los que van a presentar las verrugas papilomatosas, que no van a evolucionar a ningún estado de gravedad, por ejemplo, un cáncer, ¿verdad? Estos serotipos se ha investigado o se ha visto que los más comunes son el 6 y el 11, que es lo que se ha descubierto según los estudios que se han hecho. Pero tenemos un grupo en el que sí es de alta complejidad, que es de severidad, y estos son los que se han encontrado comúnmente en el cáncer cérvico-uterino. Y que estos vamos a hablar, por ejemplo, del 18, ¿verdad? Hay muchos otros, por ejemplo, está el 31, el 32, estos son como los serotipos, son las minifamilias que podríamos decir, y estos son los que van a evolucionar o son los que se han encontrado en el virus del papiloma humano. Además, pues podríamos decir que son los que provocan casi el 70% o son los que se han encontrado en un 70% en los pacientes con o las pacientes con cáncer cérvico-uterino. ¿Y cómo se hace una detección de este virus, doctora? La detección de este virus al principio pues lo vamos a hacer de una forma sencilla, que es el Papá Nicolau. Por eso es que es tan importante realizarse el Papá Nicolau para toda mujer después de su primera relación sexual, ¿verdad? Entonces se dice que este es
es un examen obligatorio para cada mujer y se deja o se debería realizar de 1 a 2 veces al año, ¿verdad? Su objetivo es encontrar células que ya han cambiado anatómicamente debido al virus del papiloma humano. También existen pruebas de ADN que son como más específicas y estas están pues hechas, o su objetivo principal es descubrir los serotipos que van a ser los más comunes o que son los más comunes en el desarrollo de cáncer cérvico-uterino. Doctora, ¿y a todo ello tiene cura este virus o solamente estamos actuando para controlar los síntomas? Se dice que el virus del papiloma humano incluso lo tiene la mayor parte de la población sexualmente activa. Pero nuestro sistema inmune tiene la capacidad de combatir este virus, así que muchas veces el virus puede llegar a disminuir tanto que no se perciba en nuestro organismo o que nuestro organismo no lo perciba, y eso depende de nuestro sistema inmune que ha trabajado contra esto. Entonces podríamos decir que sí, hay casos en los cuales pues no se expresa el virus debido a que tenemos un muy buen sistema inmune, ¿verdad? Hay otras ocasiones en las cuales, debido al tratamiento médico, por ejemplo, cuando hablamos de las verrugas papilomatosas, estas tienen tratamientos específicos que sí pueden llegar a eliminarse del todo, pero teniendo en cuenta siempre que la persona siempre va a ser portadora del virus del papiloma humano. Y pues dependiendo de otros tipos o los tipos más graves, pues podemos hablar ya de los protocolos para pacientes con cáncer cérvico-uterino. Así que dependiendo de qué serotipo y qué complicación tenga cada paciente, así es el tratamiento, y en algunos casos pues nunca más se vuelve a expresar sintomatología por el virus. Bueno, ya lo escuchábamos, entonces impresionante lo que mencionaba, sobre todo respecto a que el 70% del cáncer, por ejemplo, de cervix, podría estar relacionado con este virus del papiloma humano. Entonces, pero yo quisiera preguntarte, para avanzar un poco más, porque ya nos ha hablado de ello, respecto a los flavonoides, ¿qué papel desempeñan en este tipo de virus? Los polifenoles y específicamente los flavonoides, pues hemos visto y se ha estudiado su papel en el estrés oxidativo y la inflamación crónica de bajo grado. Y recordemos que todos estos tipos de infecciones, su componente principal va a ser que aumenta el estrés oxidativo en el ser humano y que también aumenta la inflamación crónica de bajo grado. Y todo esto pues ya nos trae las complicaciones de la sintomatología de cada paciente con respecto a este virus. Entonces, los polifenoles definitivamente van a disminuir lo que es estrés oxidativo e inflamación crónica de bajo grado, pero también se ha estudiado sus mecanismos de acción específicos sobre este virus y tiende a una gran cantidad de polifenoles a disminuir la expresión del virus, el aclaramiento que se le llama de este virus, y pues ya no verse representado en la persona. Entonces el consumo de polifenoles va a disminuir tanto la expresión del virus que no se va a percibir ninguna de las complicaciones que estos virus nos traen, ¿verdad? También hablamos que nuestro sistema inmune es sumamente importante contra estas infecciones, y los polifenoles tienen un efecto principalmente en el sistema inmune, mejorando la respuesta de este ante cualquier agresión del medio ambiente. Y ahí podríamos mencionar Limtos de Innoviofarma, doctora, porque realmente podría ayudar, entonces, según lo que la explicación que acabas de dar, a los pacientes que tienen BPH. Claro que sí, y es específicamente Limtox el que se ha utilizado en muchos pacientes con BPH, y la expresión del virus, como te digo, ha disminuido considerablemente. Incluso la presencia de los papilomas, de las verrugas papilomatosas, ha disminuido en gran cantidad en las pacientes en las que ha sido utilizado. ¿Podríamos usarlo de alguna manera preventiva también? Limtox siempre se puede utilizar de manera preventiva porque mejora nuestro sistema inmune, pero no significa que en el momento de tener contacto con el virus no seamos como
receptores del mismo, ¿verdad? Sí podemos llegar a ser receptores del virus, a pesar de que nuestro sistema inmune va a estar fortalecido y va a responder favorablemente para que no se desarrollen todas las complicaciones que vienen junto con este virus. Y ya por último, doctora, a lo mejor aquellas personas que tienen un diagnóstico del virus de papiloma humano, ¿qué beneficios, para ser puntuales, si me pudieras mencionar? Sabemos de lo que has estado hablando, de tener un sistema inmune en óptimas condiciones para de alguna manera contrarrestar este tipo de virus, pero ¿cuáles beneficios específicos, dirías tú, obtiene el paciente al consumir o utilizar Limtox? Bueno, definitivamente en cuestión de la aparición de las verrugas papilomatosas, disminuye la presencia de estas verrugas. Por lo tanto, la presencia de las verrugas de por sí es incómoda, dolorosa, normalmente se dan en el epitelio vaginal y entonces es un epitelio bastante sensible y es algo que si una mujer con este tipo de verrugas pues va a tener como muy presente constantemente porque es molesto, es doloroso. Así que la disminución de la cantidad de verrugas papilomatosas, así como una mejor respuesta. Recuerdo que nosotros cuando hacemos una pequeña área de dermatología en la universidad, pues nos toca hacer tratamientos de cribados de estas verrugas. Y eso es sumamente doloroso. Un tratamiento para las verrugas papilomatosas a las personas es sumamente doloroso. Así que con la utilización del Limtox nos estamos evitando en gran parte este proceso. A pesar de que muchas veces sí sea necesario recibir estos tratamientos, no será tan largo el tratamiento como cuando no están utilizando el Limtox. Entonces, puntualmente tenemos estos beneficios sobre las pacientes que están utilizando Limtox y tienen este tipo de complicaciones por el virus del papiloma humano. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por habernos dado esta introducción a un tema tan importante que estamos abordando hoy en Los Investigadores Médicos, y más adelante te invito a que te quedes con nosotros para contestar a las preguntas de nuestro público. Claro que sí, Diana. Continuamos. Después de estos consejos de salud, porque el objetivo de este no es ver si tienes infección, no, es ver que las células estén sanas. no se despegue de Los Investigadores Médicos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sofía Hernández y soy nutricionista de Corporación Farmalab. Hoy en día sabemos la importancia que tiene la nutrición en la salud femenina. Sabemos en realidad que pues el tema de la vitalidad, de la calidad de vida, nosotros siempre queremos estar al 100, y por eso el día de hoy venimos a platicar de alimentos específicos que deberíamos de incluir en nuestra alimentación diaria. Comenzamos con la categoría de los vegetales. Yo en esta oportunidad tengo dos específicamente, que son tomate y arúgula. No necesariamente tenemos que incluir estos específicamente, pero el objetivo de en realidad poderles enseñar esto es la importancia de poder incluir, por ejemplo, hojas verdes que nos aportan buena cantidad de fibra, buena cantidad de hierro, y pues otro vegetal. Yo en este caso pues tengo el tomate porque se me hace un vegetal bastante versátil que podemos incluir en muchísimas recetas, incluyendo desde el desayuno, refacciones, almuerzo y cena. Luego pasamos a la categoría de proteínas. Específicamente yo aquí tengo la mejor proteína que podemos consumir, que son los huevos, y en este caso pues les traigo otra opción que es atún. En el tema de las proteínas, pues realmente deberíamos de consumir proteína en todos los tiempos fuertes de comida, pero específicamente las carnes blancas van a ser nuestro mejor aliado y nuestra mejor opción. Carnes rojas podríamos disminuir bastante su consumo a una vez por semana, y embutidos reducirlo muchísimo más. Otro tipo de proteína al que no estamos tan acostumbrados de consumir todos los días son los lácteos. Son una excelente fuente de proteína, la cual deberíamos de estar incluyendo en todos nuestros días. Así que una de las mejores herramientas para poder elegir los mejores lácteos es, dentro de la etiqueta nutricional, identificar que el producto no tenga azúcar añadida, ya que azúcar pues siempre va a tener, porque el lácteo de por sí trae una porción de azúcar, pero lo importante en este caso es identificar que no traiga azúcares añadidos y que sí traiga una porción de proteína mayor a 8 gramos por ración. Así que esta también es una buena fuente de proteína que deberíamos de incluir nosotras las mujeres.
Otro de los grupos bastante importantes en la alimentación a incluir para la salud femenina son los carbohidratos. Le tenemos muchísimo miedo a los carbohidratos, pero lo importante en ellos es poder elegir los carbohidratos de mejor calidad. Esto quiere decir los carbohidratos complejos. En este caso, pues yo tengo una porción de garbanzos, pero podemos mencionar otros, como por ejemplo el arroz, la yuca, el plátano, los frijoles, que son carbohidratos de buena calidad. En el segmento de las grasas, que también son bastante importantes poder incluir en nuestra alimentación diaria. ¿Por qué? Porque nos provee saciedad. Esto es bastante importante que ustedes conozcan el por qué también se incluye grasas a la alimentación. En este caso, pues yo traigo aguacate, mantequilla de maní, aceite de oliva de buena calidad, pero también tenemos grasas que vienen, por ejemplo, de las semillas y de los frutos secos, que también son una excelente opción. Ojo, que tampoco son de consumo libre, sino que siempre con un consumo moderado. Y por último, incluyendo las frutas, que siempre son una buena herramienta para poder aportar minerales, aportar vitaminas. Sabemos que pues, dentro de nuestro día nosotros deberíamos de incluir como mínimo 5 porciones de frutas y vegetales en conjunto. Así que una de las mejores fuentes de antioxidantes, pues en este caso son las moras para la mujer, que también nosotros necesitamos como esta fuente de antioxidantes para poder tener un balance hormonal, para poder tener una mejor vitalidad, una mejor energía, para tener una piel radiante. Así que es súper importante siempre que incluyamos este grupo de alimentos. En este caso, pues como se los mencioné, yo tengo mora, pero podemos mencionar otros como los arándanos, las fresas, que también nos aportan una buena cantidad de antioxidantes. Así que espero que les haya gustado y servido este segmento de alimentación para una mujer con una vitalidad al 100%. Continuamos y me da muchísimo gusto presentarles una doctora muy querida por todos nosotros. Estamos hablando de la doctora Sara Ortiz, ginecóloga obstetra, que también nos acompaña acá en Los Investigadores Médicos. Doctora, ¿cómo te encuentras? Hola, Dianita. Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, doctora, estamos hablando de un tema muy importante. Ya sabemos las estadísticas, por dónde nos llevan, sobre todo cuando estamos hablando del tipo de cáncer que afectan a las mujeres. Y no podemos obviar el cáncer de ovario y de cérvix. Pero quisiera que me comentaras y que nos explicaras, mejor dicho, qué entendemos por cáncer de cérvix. Bueno, es un tema muy interesante, ya que, por ejemplo, las estadísticas acá en nuestro país nos muestran que el cáncer cérvico uterino afecta o es la principal causa de muerte en mujeres menores de 35 años. Y si queremos entender qué es el cáncer cervical, podemos decir que el útero es un órgano que está compuesto por el cuerpo y el cérvix o cuello de la matriz, como comúnmente lo conocen las pacientes. Entonces, este tiene una longitud de 3 centímetros. ¿Y el cáncer dónde inicia? Inicia acá, ¿verdad? Esta es la vagina, aquí es donde sale la menstruación, donde nacen los bebés, y tenemos contacto con esta primera parte y 3 centímetros para arriba. Entonces se da un sobrecrecimiento anormal de las células del cérvix o del cuello de la matriz, y es donde depende los factores de riesgo, ¿verdad? Que dentro de los factores de riesgo van a ser múltiples parejas sexuales, cigarrillo, tener relaciones sexuales muy tempranamente. Y algo que es bien importante es la infección por el virus del papiloma humano. Sí. Entonces, afecta acá, y cuando ya se sale de estos 3 centímetros, ya estadificamos el cáncer y así es mucho más complicado su tratamiento. Realmente muy importante, y toda la información, sobre todo cuando estás hablando de que son personas cada vez más jóvenes, mujeres que realmente tendrían a plenitud la vida y hay que evaluarlas. Y para eso quisiera hacerte mi siguiente pregunta. ¿Qué tipo de diagnóstico se hace entonces? Bueno, entonces acá venimos a el dichoso examen que a la mayoría de mujeres les da temor, y es la citología cérvico-vaginal, porque tomamos una muestra de acá y de toda la longitud del cérvix, o lo que comúnmente conocemos como Papá Nicolau. Entonces se utiliza un aparatito, espéculo, que nos expone el cuello del útero,
Y yo marqué acá con azul porque es donde tenemos que tomar toda la longitud del cuello, todas las células, las pintamos en una laminilla y las enviamos al patólogo. Entonces, ¿cuál es el objetivo real del examen? Saber que las células están sanas. Claro. Entonces, aquí podemos ya tener, por ejemplo, un resultado normal, podemos tener una inflamación leve, una inflamación moderada, una inflamación severa, o muchas veces nos encontramos con las pacientes que te dicen, ¿se hizo el Papa Nicolau? Y te contestan, sí. ¿Cómo salió? Con una infección. ¿Le dieron tratamiento? Sí, pero no se lo repiten. Sí lo hicieron, pero no se vuelven a repetir el examen. Entonces sí es sumamente importante que todos estos programas son para que las personas aprendan, ¿verdad? Entonces, tengo un Papa Nicolau anormal con una infección que puede pasar, ¿verdad? La vagina es contaminada, entonces hago mi tratamiento y después del tratamiento regreso con mi ginecólogo y me vuelvo a hacer el examen. Porque el objetivo de este no es ver si tienes infección, no, es ver que las células estén sanas, ¿verdad? Algo que también es muy importante es si tenemos infecciones a repetición, ¿verdad? Inflamación severa, inflamación moderada a repetición, hay que hacer una biopsia, ¿verdad? Con una colposcopía, que es otro método diagnóstico, para ver, ¿nos sale algo anormal acá? Entonces, siguiente paso, hacemos una colposcopía. Como mencioné, la mayoría de cánceres en el cuello del útero están relacionadas con el virus del papiloma humano de alto riesgo. Entonces, idealmente deberíamos de hacer una prueba de BPH test. ¿Qué es esto? Es un ADN de aquí del cuello. Entonces nos dice, ¿tiene el virus o no lo tiene? Si tiene el virus, ¿qué tipo de virus tiene? Y entonces eso es importante porque los virus van a ser de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿verdad? ¿No tiene síntomas? Los de bajo riesgo, ¿verdad? Son los que generalmente te van a producir verrugas o lesiones externas. Y los de alto riesgo, que son los más peligrosos, son los que te pueden llegar a afectar todo el espesor del cuello del útero. Perfecto. Bueno, doctora, vamos a ir avanzando un poco porque es un tema que yo sé que te apasiona, que lo has tratado muchísimas veces en clínica. Ya sabemos las estadísticas, lo importante que es verlo, hacer nuestros chequeos, tener siempre un especialista de confianza al cual acudir y, por supuesto, plasmarle cada una de nuestras inquietudes y llevar un manejo adecuado y, sobre todo, tener información. Me encantó que lo hayas explicado de la manera en que lo hiciste, doctora, porque nos abre un aspecto muy importante de esta enfermedad. Cuando estamos hablando de cáncer de ovario, entonces, ¿a qué nos referimos? Entonces, si nos regresamos a lo normal que tenemos, ¿verdad? Que es útero, trompas de falopio y ovarios, ¿verdad? Entonces, los ovarios son dos, ¿verdad? Y tienen dos funciones principales. La reproductiva, que es la maduración de un folículo para que se dé la fecundación, y la segunda es la producción hormonal. Entonces, los ovarios tienen que ser de un aspecto perlado, ¿verdad? Generalmente, y lo típico a lo que nos exponemos es al ovario poliquístico, a quistes ováricos. Sin embargo, ya cuando hablamos de una patología ovárica como tal, ¿qué sucede? Que no es frecuente en mujeres jóvenes, ¿verdad? Vamos a tener mayor riesgo en mujeres mayores de 40, promedio mayores de 60, es el tercer cáncer a nivel mundial, entonces, y afecta cualquiera de los dos órganos. ¿Puede afectar a los dos simultáneamente? No está descrito que sean los dos, generalmente siempre es uno, ¿verdad? Y en relación a esto, como en el cáncer cervical, también tenemos factores de riesgo. Y uno de los principales factores de riesgo es la edad. Otro factor de riesgo en cáncer de ovario es el factor genético, ¿verdad? Otro factor que está en todas es el factor del sobrepeso,
Recordemos que el sobrepeso, obesidad y sedentarismo nos aumentan 10 veces más el riesgo de cualquier cáncer. Impresionante. Entonces son estilos de vida que podemos modificar, pero sí es sumamente importante que tengamos en cuenta estos puntos, y no porque yo tengo 30, tengo 40, no tengo riesgo. Sin embargo, aquí viene a qué tengo que poner atención, tanto en cervix como en ovario. Ir y acudir y consultar. ¿Y cómo se detecta el cáncer de ovario, doctora? Entonces, el cáncer de ovario, a diferencia del de cervix, que en el de cervix tenemos esa parte del tamizaje, que lo podemos hacer con una buena citología, un buen plan educacional. En el de cervix, por ejemplo, tenemos prevención primaria con la vacuna, ¿verdad? No sucede lo mismo con el cáncer de ovario, ¿verdad? Generalmente la mayoría de cánceres de ovario se detectan en etapas tardías. ¿Por qué se da esto? Porque la mujer no consulta, ¿verdad? Por eso es que el de cervix también muchas veces no lo encontramos en etapas iniciales, porque las pacientes tienen temor, por ejemplo, al Papá Nicolau. Todos los mitos que existen a la hora de hacer, que duele, que sangra, mejor no voy. Y en el de ovario ocurre lo mismo, ¿verdad? Ya como son mujeres mayores, más incómodo. Uno va al doctor porque quiere un método de planificación. Vas al doctor porque estás embarazada y entonces tienes que llevar tu control de embarazo. Pero ya cuando llegas incluso a la etapa del climaterio y la menopausia, que es una etapa súper importante, las mujeres generalmente no consultan, ¿verdad? Se relajan, se aguantan los calores, los incendios, bochornos, etcétera, porque es normal, porque me va a pasar. Sí. Sin embargo, ese es un factor importante, la tardanza en chequearme, ¿verdad? Entonces voy al doctor, pido un ultrasonido, porque, por ejemplo, si hago un ultrasonido vaginal muy bien evaluado, puedo detectar si hay alguna masa a nivel del ovario que me llame la atención de pedir más exámenes, ¿verdad? Como marcadores tumorales que me indiquen si la masa es benigna o es maligna. Y pues definitivamente depende el diagnóstico, así va a ser el tratamiento, ¿verdad? Que se va a hacer. Obviamente estos pacientes siempre van referidos con un gineonco para que tengan un mejor pronóstico. Un mejor pronóstico, y a todo ello sabemos que cada uno de los tratamientos debe ser de alguna manera especial para cada una de las pacientes, porque cada caso es único, como tú bien lo mencionabas, diferentes edades, factores genéticos, la clínica que ustedes los doctores se encargan de hacer a cada una de sus pacientes. Y ahí va mi siguiente pregunta para el uso sobre todo de los flavonoides en el tratamiento de estas pacientes. ¿Cómo lo aconsejas? ¿Lo ves? ¿Cuáles serían los beneficios que podrían tener las pacientes? Recordemos que, por ejemplo, principalmente en el cáncer de cervix, ¿verdad?, funcionan muy bien porque son sustancias naturales que han sido ampliamente estudiadas, que llegan a las células y evitan, por ejemplo, que el gen o la sustancia que está produciendo esa malignidad, ese crecimiento anormal, llegue al órgano, reducen incluso la carga viral a nivel del cuello del útero. Entonces, tenemos siempre las corrientes de personas o incluso médicos que van a pensar no funciona. Sin embargo, cuando ya tenemos la experiencia en clínica, podemos dar esa constancia de que son sustancias que van a ser beneficiosas ¿para quién? Para la paciente, porque al final es lo que buscamos, ¿verdad? Que si están en un tratamiento ya con quimioterapia, con radioterapia, pueden ser adyuvantes muy buenos que ayuden a que mejore mucho más. Perfecto, muchísimas gracias. Yo quisiera preguntarte, con toda la experiencia, con las pacientes que vienen a tu clínica buscando toda tu experiencia y el cariño, la empatía que recibe uno contigo, sinceramente, gracias, ¿qué tipo de conjugado de Ignobiofarma has estado utilizando? Fíjate que yo utilizo mucho Limtox, ¿verdad? Tengo muy buena experiencia, específicamente en los casos de lesiones del BPH, ¿verdad? Es increíble cómo esa constancia de la utilización del medicamento incluso bota las lesiones, mejora mucho toda la parte interna cuando hay lesiones de alto riesgo. Y como mencionamos, ¿verdad?, es un adyuvante a lo que le puedas dar. Y cuando la paciente, uno le da un diagnóstico de este tipo, siempre es lo que usted diga que me va a caer bien. Y con la experiencia de
la utilización de estos productos, pues definitivamente yo sí los recomiendo. Perfecto, ya lo sabe. Entonces está en buenas manos, vaya siempre con los mejores profesionales. Recuerda hacerse un chequeo al menos anual, ¿no? Es lo que tú recomendarías. Sí, miren, yo les digo siempre, agarren su fecha de cumpleaños, el inicio del año, el aniversario, diciembre, o sea, una fecha que no se les olvide, ¿verdad? Yo tengo pacientes que todas van en octubre, que es lo del cáncer de mama. Otras que van siempre en marzo, que es lo del Día de la Mujer. Y agarran como su fecha, o fechas de cumpleaños es como muy común, porque no se te olvida tu fecha de cumpleaños. Entonces, agarran o el mes, ¿verdad? Sí, ya se me pasó. Entonces, al final, es esa responsabilidad, es ese amor que nos tenemos que demostrar y el saber que nadie nos va a cuidar más que nosotras mismas. Ser responsable de nuestra salud, sí. ¿no? Yo tengo una paciente que me dice en estos días, es que no me he chequeado porque ay, qué miedo saber qué tengo. Sí. Entonces, pero en estos casos yo sí les digo, es mejor saber qué tengo y no la complicación de lo que viene después, de los tratamientos tan duros, o simple y sencillamente de saber que te puedes morir. Claro, es que realmente hay mucho tabú, ¿no, doctora? Y a veces como mujeres porque es muy incómodo la manera en que se hacen estos exámenes. Bueno, da vergüenza, a veces, muchas veces no tenemos la confianza, pero con especialistas como tú que lo llevan de la mano, por favor, anímese, deje de lado los tabús y vaya confiadamente a hacerse un examen, porque si una detección temprana cambia vidas y puede salvar la suya. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación. Continuamos con más. Después de estos consejos de salud. En sí, el cáncer de mama consiste en una alteración de las células que tienen un sobrecrecimiento, no hay una detección de ese crecimiento. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por continuar acá en Los Investigadores Médicos. Para iniciar ya este otro bloque de información, me da muchísimo gusto presentarles a nuestro especialista invitado. Se trata del ginecólogo, el doctor Brian Yutaka Vázquez. Doctor, ¿cómo te encuentras? Y gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Bueno, es un placer poder aprender de los mejores y siempre tratemos de tener a los especialistas para ampliarnos en este tema tan importante. Yo quisiera que iniciáramos para poder entender qué es el cáncer de mama. Bueno, en cáncer de mama en sí, puede afectar a mujeres y hombres, no está anexado propiamente al sexo femenino, sin embargo es un predominio mucho mayor en el sexo femenino. En sí, el cáncer de mama consiste en una alteración de las células que tienen un sobrecrecimiento, no hay una detección de ese crecimiento. Por ende, forman estos tumores y esta alteración en genética de las células puede formar el cáncer de mama, que a la vez, al no ser tratado, podría ser muy extendido o diseminarse a otras partes del cuerpo, lo cual podría provocar el fallecimiento de la paciente. Claro, y bueno, cuando estamos hablando de los distintos factores de riesgo, doctor, ¿podría mencionar algunos? Bueno, entre los factores de riesgo mencionamos aquellos que son no modificables, como su número lo dice, pues la paciente no puede hacer mayor incidencia en esto, tales como, primero, ser sexo femenino, hablamos de la edad también, un rango arriba de los 50 años es un factor predisponente no modificable, una menarquia, ¿qué significa esto? Es una fecha de inicio de la primera menstruación antes de tiempo, por ejemplo, antes de los 9 años, o una menopausia tardía, hablamos aproximadamente 55 años en adelante, podría ser factores no modificables. Y aquellos modificables, estamos hablando del tabaquismo, el consumo de alcohol, exposición a radiaciones, que la paciente tenga su primer embarazo después de los 35 años. Estos podrían ser factores predeterminantes. Sumado a esto, las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes. Bueno, doctor, sabemos que abarca muchísimo, pero que cada vez más también la medicina, la ciencia van de la mano para tener mejores tratamientos que ofrecerle a cada una de las pacientes. Doctor, en eso también se ha ido modificando la manera en que se detecta. ¿Nos podría mencionar ahora cómo se hace? Lo principal que toda paciente debe saber es la autoevaluación o el autoexamen de mama, el cual consiste en una evaluación posteriormente de 4 a 6 días del periodo. Si la paciente llegara a detectar alguna tumoración o algo, lo primero que debe hacer es consultar con su médico de confianza.
el doctor asimismo evaluar, y puede solicitar estudios complementarios tales como una mamografía, que es uno de los estándares para hacer el diagnóstico. La mamografía en sí se solicita en pacientes arriba de 45 años como un estudio de rutina. Sin embargo, aquellas pacientes que predisponen factores genéticos, factores de riesgo, desde los 35 años podría ser necesario realizar una mamografía. Junto con la mamografía también existe el ultrasonido mamario. Este está indicado en pacientes abajo de 35 años. Es un tratamiento no invasivo, poder decirlo así, ¿no? Exacto. Podría representar un poco incómodo para la paciente, pero no invasivo, no hay agujas, no hay punciones, etcétera, a menos de que, por ejemplo, en mamografía encontráramos algún signo de alguna tumoración cancerígena. Puede ser que necesitemos un estudio complementario con ultrasonido, que de hecho la Sociedad Americana de Radiología sugiere que los dos sean complementarios. Al identificar esto, pues el médico tratante debe sugerir si se realiza una biopsia con aguja fina, con aguja gruesa, diferentes tipos de tratamiento para identificar el tipo celular de este tipo de cáncer, ya que existen diferentes tipos también. Posteriormente a esto, posiblemente exámenes de laboratorio, etcétera. Entonces, todo inicia desde la autoevaluación o el autoexamen de la paciente. Muy bien, doctor. Por ejemplo, ahí si una paciente tiene un bultito que lo ha tenido, según la clínica, desde hace algunas 6 semanas, ¿ya es de considerarlo? Sí, definitivamente. De hecho, desde el primer momento que se lo identifica. O sea, hay que identificar si la paciente presenta dolor, coloración, inflamación, edema. Entonces, esto que empuje prácticamente a la paciente que deba consultar con su médico de confianza. Y hay algunos casos, por ejemplo, cuando la mujer está en periodo de su menstruación, en el periodo donde alguna inflamación podría suscitarse en los senos, que llama la atención, pero solamente están esos días. ¿También se debe considerar? Algunos colegas han sugerido realizar la autoevaluación de mama en los días del periodo. Sin embargo, en los días de la menstruación hay mayor sensibilidad mamaria, mayor inflamación en mama, entonces esto nos puede prácticamente encubrir algún dolor anormal anexado al ciclo, por el cual nosotros podríamos hacer el diagnóstico. Perfecto, doctor. Bueno, y para avanzar un poco, porque sabemos que es un tema bastante extenso, ya lo mencionaba, de los distintos papeles que podrían incidir o no en cáncer de mama. ¿Qué papel juega la genética? Bueno, hablando en sí, que pudiéramos mencionar que el cáncer de mama es hereditario, podríamos decirlo en un 5 a 10% de los casos, netamente hereditario. El origen en sí, existen muchos genes, pero son dos principales llamados genes BRCA1, gen BRCA2. Si uno de los padres llega a tener alteración en uno de los genes, nosotros como una generación subsecuente podríamos hasta un 50% de posibilidad de tener alteración en estos genes. Pero ojo, no es 50% de posibilidad de tener cáncer, sino 50% de tener posibilidad de alteración en los genes. Y esto, sumado con los factores de riesgo anteriormente mencionados, pues se podría desarrollar el cáncer de mama. ¿Y cómo podemos identificar esto? Con estudios genéticos que pueden ser en sangre, en piel o incluso hasta en saliva. Perfecto, ya sabemos, ya requiere un laboratorio especializado para poder hacer este tipo de exámenes. Doctor, bueno, ya hablamos de los factores de riesgo que podemos hacer, pero ahora, ¿qué tipos de tratamientos hay al alcance de las pacientes que están enfrentando el cáncer de mama? Bueno, en las pacientes ya con el diagnóstico establecido de cáncer de mama, pues el tratamiento se tiene que individualizar todo caso. Está la cirugía conservadora de mama, cuando se quita prácticamente solo el tumor. Sin embargo, si tuvo mayor exposición o mayor extensión, puede ser una cirugía total de mama o una cirugía radical, que además de quitar mama, es quitar mama, pezón y quitar ganglios axilares. Junto con este tratamiento, pues también conlleva la quimioterapia para evitar la diseminación, la radioterapia, que nos ayuda también para evitar la recidiva en este tipo de casos, y otros tratamientos como la inmunoterapia, que son medicamentos específicos para aumentar el sistema inmune de la paciente. Y asimismo, los anticuerpos mononucleares, que estos conllevan en sí la destrucción directa de las células cancerígenas. Todos estos tienen muchos efectos secundarios. Exacto. Doctor, muy interesante, ya lo mencionaba, muchos efectos secundarios en un tratamiento convencional, por así decirlo. Claro. Pero a ello podemos sumarle el flavonoide, los flavonoides, y qué tipo de beneficios podríamos ver ya en los pacientes.
Bueno, hablar en sí de flavonoides. Bueno, antes de hablar de flavonoides, respecto a la dieta, no hay ningún estudio que nos diga que alguna dieta en sí nos pueda prevenir cualquier tipo de cáncer. Sin embargo, cuando respecto a la dieta hablamos directamente de flavonoides, se estima que hay un porcentaje muy alto de pacientes que pueden llegar a prevenir. ¿Por qué? Por su alto índice de reducir el estrés oxidativo en el caso de la célula, que es un factor predisponente para que la célula se vuelva una célula cancerígena, por así decirlo. Entonces, es un gran beneficio y no solo para eso. Recordemos que la edad de incidencia del cáncer de mama son pacientes seguramente menopáusicas. Y por ende, el uso de flavonoides nos puede dar tanto para el cáncer de mama como para los efectos de la menopausia, que sabemos que es el ciclo normal de toda mujer, que debemos transitar por ello, pero sí ya tenemos tratamientos disponibles que nos van a poder ayudar a mejorar esta etapa de la vida, ¿no, doctor? Y a todo ello también debemos mencionar Oconex, que realmente es un aliado muy importante. ¿Pero por qué, doctor? Bueno, lo importante del Oconex, en la pregunta previa se mencionó los flavonoides, que el Oconex pues tiene flavonoides, tiene aminoácidos, tiene minerales. Entonces es un coadyuvante muy específico para el tratamiento de cáncer. No es un tratamiento invasivo, no estamos hablando de agujas, de punciones, nada de eso. Simplemente son 3 sobres al día, lo que el médico vaya indicando. Pero ojo, como coadyuvante en el tratamiento. ¿Ya? Y recordemos que el tratamiento específico, quimioterapia, radioterapia, terapia hormonal incluso, esto podría afectar mucho efecto secundario. Entonces, el Oconex nos puede ayudar con esos efectos secundarios. Entonces, puede ser muy beneficioso durante o incluso previo a la estimación del cáncer o al diagnóstico, y posteriormente la remisión del cáncer de mama. Creo que todos esperamos, ¿no, doctor? De alguna manera. Doctor, bueno, desde su punto de vista, desde la práctica, ¿qué otro tipo de conjugados se ha utilizado de Ignobiopharma? Bueno, afortunadamente existen muchos estudios científicos que demuestran, y hay instituciones pues, que forman medicamentos para esto, para la prevención. Un medicamento que hemos utilizado un montón es el Intox, contiene flavonoides, también muy beneficioso para la paciente, reduce el estrés oxidativo de la célula. Es tan importante, ¿no? Cuando hablamos de ello, y lo hemos compartido en otros programas también, entonces nuestra audiencia se ha ido familiarizando de alguna manera a escuchar estos términos, pero es fabuloso entonces para el tratamiento. Definitivamente, como prevención se puede usar durante también y después de la remisión. Y no solo cáncer de mama, o sea, cáncer en general, mujeres, hombres y enfermedades crónico-degenerativas. O sea, el Intox sí nos puede prevenir hipertensión, diabetes, enfermedades reumáticas, enfermedades artritis. Y todo ese tipo de enfermedades, ¿no? Y cada vez, doctor, lo bueno es que vamos viendo un espectro de muchos beneficios que sin efectos adversos, que era tan importante lo que usted mencionaba, que las pacientes sí llegaban a manifestar ciertos tipos de efectos que las llegaban a dejar realmente, no podían ser funcionales en sus distintas actividades. Así que qué mejor que poderlas apoyar con todo este tipo de conjugados. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado acá en Los Investigadores Médicos. Siempre es un gusto y un placer aprender de los mejores como usted. Gracias, muy amable, y un saludo para toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Vamos a continuar con mucho más acá. Después de estos consejos de salud. Pero lo que no va a ser normal es que yo me quede ahí 1 mes, 2 meses, y en lugar de estarme enfocando en qué puedo ayudar, de cierta manera dejo que mi energía se la roben mis emociones y mis pensamientos negativos. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Gracias por continuar acá con nosotros en Los Investigadores Médicos. Me da muchísimo gusto presentarles a alguien que estoy segura ya la han visto en alguno de nuestros programas. Se trata de la licenciada Cecilia Montenegro, psicóloga clínica, que nos acompaña nuevamente cuando estamos abordando el tema del cáncer, esta vez enfocándonos en el cáncer detectado en una mujer. Pero antes que nada, bienvenida, licenciada. Buenas tardes, gracias por muchas acompañarnos. gracias.
Bueno, nos encanta tenerte acá y obviamente ya has compartido con nosotros en un programa previo acerca del impacto que tiene un diagnóstico de cáncer, sobre todo en lo emocional. Y no me dejarás mentir, pero muchas veces la mamá de la casa se le llama el corazón del hogar, ¿no? Por supuesto. Y obviamente cuando sabemos, escuchamos que nuestra madre o nuestra abuelita ha sido detectada con un diagnóstico de cáncer, hay un impacto emocional muy fuerte, sobre todo en el entorno. ¿Cómo afecta, Cecilia? Mira, tiene que ver mucho con el entorno de emociones, pero también esas creencias que nosotros tenemos, ese significado que lleva esa mujer, ¿verdad? El rol de la madre que es protectora, y entonces ahora de cierta manera hay que protegerla a ella, sí, ¿verdad? Entonces tiene que ver mucho con esas cosas que nosotros, los que estamos alrededor, comenzamos a pensar de qué haríamos si esa pieza tan importante nos faltara, ¿verdad? Y muchas veces, por supuesto que pueden pasar muchas cosas en el tratamiento, pero muchas veces son las mismas personas que hacen un escenario catastrófico antes de que comiencen a pasar cosas. Pero eso es normal, no creo que el ser humano siempre cuando escuchamos algo malo automáticamente nos vamos al peor extremo, y eso también nos drena también la capacidad para poder soportar este proceso, ¿no? Por supuesto, eso es algo muy, muy humano. Sabes que los estudios lo que nos dicen es esa diferencia va a estar en cuánto tiempo nos quedamos en ese escenario. Entonces, todos, siempre, cuando recibimos una mala noticia, por supuesto que lo primero es que vamos a tener ese momento de querer pelear, de enojarnos, de protestar, de quejarnos. Eso es la parte normal. Pero lo que no va a ser normal es que yo me quede ahí un mes, 2 meses, y en lugar de estarme enfocando en qué puedo ayudar, de cierta manera dejo que mi energía se la roben mis emociones y mis pensamientos negativos. Gracias, licenciada. Y bueno, sabemos también que muchos de los cánceres que más afectan a las mujeres está el cáncer de mama o senos, el de ovarios, matriz, bueno, en fin, que en alguna manera llegan a quitarle la feminidad, o al menos así sentimos, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de estos procedimientos quirúrgicos que podrían llegar a ser totalmente invasivos, como una histerectomía o una mastectomía, que de alguna manera sentimos que vamos a dejar de ser mujer. ¿Cómo nos afecta realmente un diagnóstico así? ¿Qué podemos hacer para sobreponernos? Mira, definitivamente va a impactarnos, como lo hemos hablado desde el inicio, pero sabes que yo creo, me gustaría enfocarme como al qué podemos hacer. Y yo creo que dejar esa pausa para, por supuesto que es un proceso de duelo también, para darnos esa chance de estar tristes, de enojarnos, pero creo que el punto, la meta debería ser llegar a ese punto donde nosotros podemos cambiar el chip. No voy a dejar de ser mujer porque algo me haga falta. Vamos a ver un ejemplo algo diferente. Una mujer no es mujer solo por tener hijos. Pero desde que fuimos pequeñas nos hicieron creer que era el rol de la mujer, ¿verdad? Entonces, a veces también se trata de que nosotros cambiemos esas creencias que nosotros tenemos. Claro, date ese permiso para el duelo, pero luego de eso que tu meta sea, ¿qué me hace ser mujer? ¿Por qué yo me siento feliz siendo mujer? Y conectarnos nuevamente con el verdadero significado de ser mujeres, ¿verdad? Que eso también puede ser muy personal, cada uno puede tener su significado, pero aferrarnos a ese verdadero significado de la mujer. Creo que eso nos puede ayudar mucho a no solo quedarnos con la parte negativa de lo que nos está pasando, sino a buscar que hay una meta y que después de esto tengo vida, y con esta vida puedo seguir siendo una mujer plena, una mujer que disfruta la vida. Una mujer que disfruta la vida, y a veces, porque pasa a todo el mundo, sentimos incluso cuando nos cortamos el cabello, voy a dejar de ser más femenina, más mujer, y no. Tú le estabas hablando, una mujer es mujer por todo lo que la integra, es un ser precioso, complejo, que uno puede llegar a disfrutar y amar, y obviamente uno se va descubriendo a sí misma también en este tipo de proceso. No es un proceso fácil, y obviamente, como tú lo has dicho, pasas por distintas etapas que tenemos que saber gestionar de alguna manera y sobreponernos a ello. Pero ¿qué pasa? Sobre todo, bueno, cuando una mujer, digamos, tiene un diagnóstico así, pero es madre, tiene que seguir trabajando, y muchas veces la madre en nuestros países es el sostén de la familia en todo, en los recursos económicos, también emocionales, familiares. ¿Cómo gestionamos en el hecho de sentirme mal? Tengo derecho a sentirme mal, pero también tengo que sacar adelante a mi familia. ¿Cómo le hago entonces?
Mira, creo que es un proceso, primero pasito a pasito, ¿verdad? No nos podemos comer el mundo de un solo, tiene que ir siendo pasito a pasito, pero yo creo que especialmente cuando estamos hablando, bueno, en general de cualquier cáncer, pero un cáncer de mujer como estamos hablando hoy, es recordar la importancia de cuidarme. Claro que yo de pronto el rol que llevo en casa es el de cuidar a los demás, pero es un momento para mí. Tengo que guardar mucha energía para poder llevar ese tratamiento. Pero sobre todo, sabes, que quitarnos esa idea de que si yo no cuido a los demás no van a estar bien. Sí. Por supuesto que las mujeres somos una base fundamental de la casa, pero va a ser momento de pausa. Tienes que pausar un ratito. Tienes que tomarte el momento para ti. De pronto, si te sigues, o sea, ya de por sí el tratamiento es difícil, pero sigues en todos los roles que ya son difíciles, esto va a ser una sobrecarga muy fuerte y va a ser más duro y va a ser más difícil. Entonces, creo que es recordar que necesito regresar a mí. Y tiene que ver también con un concepto, cambiar ese concepto de que nos hicieron creer que siempre nos teníamos que dar a los demás. Por supuesto que es bueno, ¿verdad? Pero también recordar que yo voy a dar lo que yo tengo. Y si yo ahorita no estoy bien, es un momento para yo reencontrarme y llenarme de energía para poder seguir en ese rol que tengo como mamá, como tía, como abuelita. Pero primero tengo que ser yo. Y no verlo desde el egoísmo. Eso te iba a preguntar, porque muchas veces hablamos desde la culpa, o sea, nos sentimos tan culpables de no estar ahí, nos sentimos egoístas de tener un tiempo para nosotras mismas y después dedicarnos a lo que tiene. Y tú mencionabas algo muy importante, no puedo dar lo que no tengo. Si no tengo calidad de pensamiento, si no tengo un espacio para cuidar mi salud, obviamente todo lo demás se va a venir como un castillo de arena, ¿no? Se va a desmoronar muy fácil. Pero ¿qué consejo le darías a alguien, sobre todo que está lidiando con la culpa y que se piensa egoísta? Mira, fíjate que en la culpa, vamos a ver, la emoción de la culpa, su principal función es como hacernos analizar para ver qué cosas podemos hacer diferentes. Esa es una de las principales funciones de la culpa. Entonces, bueno, yo me siento culpable porque últimamente no pasé con mis hijos. Sí. Listo, entonces, en lugar de quedarme acá sufriendo, la verdad es que ahora ya no tengo tiempo para pasar con mis hijos, ¿qué será de mis hijos? Y sin mí, ¿qué van a poder hacer? Fíjate, agarra esa energía y ponla a decir, listo, tengo 10 minutos ahora. Voy a pasar esos 10 minutos y voy a compartir. Sabes que también creo que ser muy honestos con lo que estamos pasando, porque a veces esa misma culpa me hace creer que yo soy todopoderosa y que yo puedo sola, ¿verdad? Esa es otra creencia que tenemos que cambiar en los procesos. No puedo sola, necesito de la gente. Entonces, esos 10 minutos también creo que es muy válido compartir y contarles cómo me estoy sintiendo. Si de pronto ahorita estoy en un momento doloroso o saben, ahorita pues ya está pasando el dolor, pero que esa culpa me lleve a hacer acciones, ¿verdad? Yo sé que repetí ahí, pero que la culpa no me deje estancada, sino que la culpa mejor me lleve me siento culpable porque últimamente no he estado comiendo como el doctor me dijo. Listo, entonces esta semana me voy a hacer un programa, voy a comprar esto y voy a tener esto para comer bien. Me siento culpable porque últimamente he andado de mal humor. Listo, me voy a alejar un momento, pero después voy a regresar y voy a compartir. Pero la culpa bien gestionada nos lleva a la acción. Sí. Y eso creo que es pura inteligencia emocional, donde tenemos que manejar, no solo quedarme acá con esa parte sufriendo. No, las emociones están, pues sí, de pronto para sufrir un poquito, pero para movernos, para impulsarnos. Entonces, listo, ¿qué voy a hacer? Creo que es válido decir, hoy no tengo ganas de hablar. Sí. Miren, querida familia, lo siento, hoy necesito dormirme antes, o bueno, tal vez encerrarme en mi cuarto y listo, hoy me encerré, hoy me aislé y mañana regresar con más ánimo. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que vamos bloqueando y bloqueando y entonces solo vamos sobrecargándonos y de pronto ya después no necesitamos un día para aislarnos. La gota que derrama el vaso. Total, y ya necesitamos incluso hasta un mes para aislarnos. Entonces mejor pasito a pasito
pero bien hechito, ¿verdad? Que nos vaya a nosotros satisfaciendo de cierta manera. Bueno, ya lo saben, entonces si sabemos gestionar las emociones, son válidas, hay que dejar vivirlas y obviamente no quedarnos estancados en esos momentos, sino también ser proactivos y movernos, porque no todo está perdido, porque muchas veces eso es lo que pasa, ¿no? Tenemos, de la calidad de nuestra vida dependerá la calidad de nuestros pensamientos, así que tener pensamientos positivos. Ya por último, Cecilia, 2 cositas. Hemos enfocado esta plática muchas veces en las personas que ya son madres, pero ¿qué pasa con el otro lado, con aquellas personas que lamentablemente han tenido un diagnóstico muy temprano de cáncer de ovario, por ejemplo, y han tenido que sufrir una histerectomía, que ya no podrán tener una familia, formarlas a lo mejor como lo teníamos pensado o como la misma sociedad te lleva a creer hacerlo? ¿Qué pasa y qué consejo le darías a estas personas, a estas mujeres? Claro, mira, perdona si soy como muy repetitiva, pero es el chip, es nuestro chip, en dónde nos estamos enfocando. Creo que hoy en día tenemos muchas opciones. Bueno, ya no puedo ser tal vez madre biológica, sí, pero tal vez ver otras opciones donde puedo llevar ese rol de mamá. O incluso de pronto, pues mi vocación en esta vida no era ser mamá, y buscar dónde yo puedo sacar esas habilidades para conectar con los demás. Pero quiero resumirlo diciendo, siempre es dónde enfocamos nuestro pensamiento. Si tu pensamiento va a ser, yo quería ser madre y no voy a poder ser madre nunca más y esto no me va a dejar realizarme, fíjate, o sea, ¿cómo te vas a mover de ahí? Vas a sufrir mucho tiempo. Claro, nuevamente regresamos, somos seres humanos, tenemos nuestro proceso. De pronto vamos a tener esa parte donde vamos a pasarla mal por esa noticia. Seguro es difícil, ¿no? Entonces, date ese permiso de sufrir, de llorar, pero después decir, listo. Entonces se me cerró esta puerta. ¿Dónde más puedo llevar esta esperanza, este objetivo que yo tenía de vida? ¿Cómo lo puedo cumplir? Pero es mucho el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestra vida. ¿En qué nos queremos enfocar? ¿Cómo queremos ver la vida? Tú lo decías hace un rato, depende de la calidad de nuestros pensamientos, va a ser nuestra vida. Entonces, tal vez necesitamos un apoyo psicológico para que nos hagan ese cambio de chip, que nos ayuden, mejor dicho, ¿verdad? Que nos ayuden a hacer ese cambio de chip. Enfocarnos en cosas que sí hay, ¿verdad? Agradecer lo que sí tengo. Sí, enfocarme en lo que sí soy y en lo que sí puedo cumplir. Claro, muchas veces, y bueno, o sea, también un mensaje creo que a todas aquellas personas, mujeres sobre todo, que a lo mejor no han visto el sueño de ser mamá. Recuerda que hay hijos que nacen en tu vientre y otros que nacen en tu corazón, y estoy segura que tienes muchísimo amor para dar, y nosotros obviamente también tenemos todo el acompañamiento, tanto psicológico como estos programas para hacerte sentir mejor. Muchísimas gracias, licenciada, por habernos acompañado hablando de un tema tan importante, y por supuesto nosotros continuamos con más de este tema acá en Los Investigadores Médicos. Casi la mitad de todos los cánceres en adultos podrían prevenirse mediante cosas que podemos hacer o cambiar, por ejemplo, como dejar o abstenerse del tabaco, hacer ejercicio, evitar alimentos procesados y refinados y acudir a evaluaciones médicas de rutina, entre otras cosas muy importantes. Recuerda que tu salud es lo primero. Nos vemos pronto.